Tal como señala el informe Valich, las principales características de la represión cívico-militar en la región corresponden a la designación de jefes de Estado zonales, el extremo uso de la violencia, en especial tortura y maltrato físico, la importante participación de civiles, especialmente en zonas rurales, el uso de recintos de carabineros y fuerzas armadas como centros de represión y tortura y la habilitación de centros de reclusión masiva. En la misma mañana del 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, se realizó sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse, ¿por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la provincia de Arauco se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. Pasadas las 8 de la mañana, la Universidad de Concepción fue rodeada por efectivos del ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de periodismo, sociología, los hogares universitarios y la radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado o desvinculado de la institución. Así, cientos de detenidos fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Concepción, Estadio Regional, Isla Quiriquina, Cárcel Pública de Concepción y Base Naval de Talcahuano, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas. Considerando el periodo histórico, el enfoque que facilita una comprensión del tema es el de la historia reciente, que pone en valor el pasado cercano, abierto e inconcluso, cuyos efectos se extienden hacia nosotros hoy. Por ende, se trata de un pasado que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras. Rolando nació el 16 de febrero de 1948, a la fecha tenía 26 años, el día de su detención, domiciliado en la calle Isabel Riquelme en Chillán, estado civil casado, su actividad asistente social en la Dirección de Asistencia Social del Ministerio del Interior, militante de Izquierda Revolucionaria, MIR, y su fecha de detención el 19 de abril de 1974. Rolando nació en la ciudad de Talcahuano el 16 de febrero de 1948. Sus estudios los cursó en la dependencia de la Universidad de Concepción, otorgándole esta casa de estudio un reconocimiento solemne por su rendimiento académico y participación al Premio Universidad de Concepción en agosto de 1971. Luego se desempeñaría como encargado regional de la Dirección de Asistencia Social DAS de Chillán, dependiente del Ministerio del Interior. El 19 de abril de 1974, a través de una acción de un menor desconocido que se dirigió a su domicilio en Isabel Riquelme, en la cercanía del mercado municipal de Chillán, con un mensaje para que se dirigiera donde una persona que le conocía, lugar del cual fue secuestrado, visto por última vez por su esposa. Posteriormente, fue visto por sobrevivientes que permanecían recluidos allí en los alrededores de San Carlos en un recinto secreto, casa de tortura, donde es cruelmente torturado en los días 24, 25 y 26 de abril. Rolando es trasladado el 26 de abril al Regimiento de Infantería de Montaña número 9 de Chillán, lugar donde fue cobardemente ejecutado por sus verdugos, vistos antes de su ejecución por sobreviviente el día 27 de abril de 74.
Debo señalar que en ese tiempo el fiscal militar fue Mario Romero Godoy y los respectivos superiores de la cadena de mando, teniente coronel jefe de la zona de Estado de sitio a fines del 73, Christian Wederhofer García, Juan Guillermo Toro Dávila, comandante del regimiento e intendente de Chillán, Washington Carrasco Fernández, gobernador y comandante de la tercera división del ejército, más la plana de los agentes de la DINA, CIRE, civiles, que operaron en Chillán y región al mando de Fernando Gómez Segovia como jefe de la Brigada Sur de la DINA, Comando Misimalongo. Eso es a modo de introducción. Bueno, yo todavía no nacía, pero la familia se trasladó a Concepción y residimos ahí hasta prácticamente el año 83. Rolando era el segundo hermano, digamos, un hermano muy, muy especial en lo personal. Siempre lo he reconocido como muy cercano a mí, en términos de que tuve una relación muy especial con él, afectiva, de hermano y de compañero posterior, que nos unían lazos muy fuertes. Regalón de mamá. Mi madre, al saber todos los acontecimientos de Rolando, prácticamente nunca lo pudo concebir como tal, porque el orden rompía todo el orden normal de los acontecimientos. Normalmente se espera que los padres, los viejos, se vayan primero que los hijos. En las condiciones de Rolando, que era un hermano muy, muy sencillo, muy humilde, con una sensibilidad extremadamente a los problemas sociales, a los problemas de la familia, de sus amigos, de sus hermanos, de la comunidad en general, muy cercano a esas sensibilidades del quehacer, en definitiva, porque eran tiempos de que había que manifestarse, participar y entregar, digamos, lo que la sensibilidad social al mundo social. Rolando, como digo, es una persona cercana a mamá, digamos, a mi madre, que quizás fue la primera persona que tuvo una cercanía muy estrecha con ella y dio grandes satisfacciones en el plano personal a mi madre. Digo, siempre rescato la labor de mi madre, porque creo que ella fue quien generó en gran parte la sensibilidad social a Rolando, partiendo por la familia y luego explayándose a todo su medio. Marcó profundamente todo lo que su ejecución marcó a mi madre en una permanente estado de penuria que no logró soportar, desatándosele al poco tiempo, 9 meses posteriores, su fallecimiento con un cáncer terminal fulminante. Fue muy triste toda esa situación porque, como digo, uno esperaba el acontecimiento normal de una familia, que se fueran los viejos primero. Entonces, consuelo para mi madre no existía, jamás. Su pensamiento era que el día en que ocurriera alguna situación irregular como esta, ella moriría de todas maneras, o sea, no soportaría. Entonces, Rolando como hermano, en definitiva, siendo yo el menor de los 6 hermanos, tuvo una cercanía profunda y marcó también un hito en lo personal, de ese apego, de esa comunicación, de esa relación de hermanos, que yo en ese tiempo estaba en la enseñanza media, primer año en enseñanza media, más o menos. Vivíamos cercano a la escuela de asistentes sociales, recuerdo, Pelantaro con Carrera, estaba la facultad muy cerca ahí, a 3 cuadras
de la casa. Viejos muy simples, María Aurelia Matamala Navarro y Julio Mario Angulo Rosas, nuestros padres, muy sensibles, muy amorosos, muy cariñosos con nosotros. Nos formaron, digamos, toda la parte afectiva que nos ha permitido, digamos, de alguna u otra manera pasar todas estas penurias y darnos la fortaleza para seguir adelante. Él logró complementar ambas cosas como un mensaje, digamos, para las nuevas generaciones, se podría decir, logró complementar lo académico con lo político, cosa que en ese tiempo difícilmente se hacía, porque o te metías directamente al trabajo político o dejando de hacer muchas cosas en el plano profesional o de estudio. Fue un individuo, una persona, un militante comprometido y con esa sensibilidad del quehacer político, poder entregarlo a su extremo, digamos, de dar su vida si fuera necesario a la causa. Y así fue como lo hizo. En definitiva, en la tortura, un ejemplar comportamiento, pues sabía dónde estaba mi otro hermano, que también era buscado, Óscar, mi hermano Óscar Hernán, que pudo haber entregado, digamos, a su hermano, y no lo hizo, digamos. O sea, sí, eso, bueno, Rolando el año 71 recibió el reconocimiento y lamentablemente él no pudo estar presencial. Por lo tanto, fue mi madre. ¿Para qué decir mi madre como estaba de orgullosa? Porque lo representó a él y fue ella la que recibió el premio Universidad de Concepción. Pero eso fue para mis padres muy emotivo y el gran logro, su primer hijo en esos años, una familia de clase media que lograba tener sus estudios en la Universidad de Concepción. Más encima ese reconocimiento era un galardón, pero muy preciado, digamos. Al golpe del 73, recuerdo, yo estaba estudiando en el Liceo 1, Enrique Molina Garmendia, me dirigía allá y veo de que la casa vivía muy cerca de Fernando Álvarez Ramírez, Fernando Álvarez, perdón, el intendente de Concepción que vivía en Freire y fue un vecino nuestro antes, él vivió también en los edificios donde nosotros estábamos. Y veo que hay movimiento en esa calle, justo en la calle de él, y hay custodia, la casa de Fernando Álvarez. Llegamos al liceo y encontramos que hoy hay golpe militar, ¿qué es lo que es eso? No sabíamos nada y todos decíamos, no va a haber clase, veíamos un movimiento de tropas, llegaron a... Bueno, desde esa fecha, los chicos ellos, Rolando, Óscar, Maya, mis hermanos mayores, como estaban en la actividad política, sabían a qué atenerse un poco, porque ellos ya inicialmente se venía conversando de que iba a haber un golpe militar y que se advertía al presidente en ese momento, Allende, de que así iba a ser, digamos, que había movimientos de tropas, y eso, bueno, ingenuamente, inicialmente no fue creído, pero así fue, en definitiva. En ese momento ya empieza la disgregación familiar, porque la casa ya no fue la misma casa en ese momento. Mis hermanos estaban fuera, pero ya quedaron fuera permanente. Por lo tanto, en el mes de septiembre del 73, mi madre estaba prácticamente desesperada, pues ya han habido, yo diría más o menos el 18 de septiembre, no, antes del 18, por ahí por el 12, 13 empezaron a venir los primeros allanamientos. En ese tiempo nosotros éramos buscaban a Rolando y a Óscar. Hubo un despliegue muy grande de tropas ahí en Pelantaro con Carrera. Estaba el regimiento a 3 cuadras más encima, regimiento Chacabuco, estaba el regimiento Guía, estaban todos los regimientos.
tocan la puerta, abro la puerta y hay un tipo que me sujeta, me coloca una pistola en la cabeza. Esa fue mi primera relación con la dictadura, en definitiva, con el orden establecido. Me dicen, no te muevas de acá. Y me dejan ahí en la entrada y pasan los tipos civiles, entran a la casa y se dirigen donde mi papá y mi mamá y empiezan a preguntarle por Rolando, por Óscar, fundamentalmente dónde estaban, que ellos eran amigos de Miguel Enríquez y por lo tanto estaban siendo buscados. Entre paréntesis, Miguel vivía muy cerca, sus padres ahí en la avenida Roosevelt, la plaza Juan Bosco. Entonces vino el interrogatorio ahí y pasa esa jornada, todos quedamos preocupados por la suerte que podían correr Rolando, Óscar y Maya, ¿ya? Porque eran buscados, digamos, sobre todo Rolando y Óscar. Por lo tanto, tuvimos que ver cómo organizarnos y, por supuesto, me tocó a mí. Mi hermano era el hermano menor y tenía que hacerlo, o sea, involucrarme en la tranquilidad de mi madre y de mi padre, porque estaban altamente conmovidos, digamos, y desesperados de saber qué iba a pasar con los hijos. Por lo tanto, me dirigí yo en vísperas del 18, siempre me recuerdo, tomé un tren que demoró como 12 horas de Concepción a Chillán, un ramal que se fue por la costa muy lentamente, y llegué como a las 3 de la mañana a Chillán para saber la suerte que corrían mis hermanos, saber qué pasaba en Chillán, dónde estaban, cómo estaban. Y bueno, la verdad es que llegué en toque de queda, caminé en toque de queda, me pararon los militares y les mencioné que iba a haber un familiar, y estaba ingenuamente en ese momento también yo, afortunadamente me vieron cabros chicos, seguramente no me hicieron nada más y me dirigí a la casa de mi hermano, donde vivía, que era justo frente al regimiento, siempre me acuerdo porque había un militar que caminaba en la población Kennedy. ¿Y yo qué hago ahora? Dice, mi hermano no están, estaba la puerta cerrada, la casa cerrada. ¿Y qué hago ahora? Y el militar mirándome, dije, en una de esas capaz que dispare porque pensaría en un ladrón, un delincuente, algo así. Porque se escuchaban balazos, o sea, en la noche, cuando yo llegué, habían tiroteos, digamos, armas de fuego, mucho movimiento en Chillán de tropas y disparos. Se me hizo muy larga la travesía y el estar ahí. Finalmente quebré un vidrio, no sé cómo lo quebré y entré a la casa y me quedé dormido ahí. Al otro día seguí la búsqueda a través de algunos contactos, siempre me acuerdo la señora Luisa, una colega de Rolando, que era asistente social de Chillán. Me dirigí donde ella para preguntar qué se sabía de él. Y ahí comencé, digamos, la aventura con respecto a saber que los chicos estaban bien, pero estaban clandestinos ya. Se habían ido de la zona, por lo menos Rolando, ¿ya? Óscar estaba organizando todo el repliegue de lo que era el MIR de Chillán, porque tenían que salir de ahí, porque estaban siendo perseguidos y tenían que efectuar el repliegue, que iba a hacer a Santiago. Unos se iban a la montaña, otros se iban a Santiago. Eso fue la novedad que yo llevé a mi madre después de haber estado un par de días en Chillán. No recuerdo cómo fue mi alimentación, qué es lo que pasó durante todo ese tiempo. Tengo esos recuerdos que después regresé y le dije a mi mamá que los hijos estaban bien, pues mis hermanos estaban sin problema. Fue tranquilidad para ellos, pero nos íbamos enterando, digamos, de la muerte en esa visita, que habían muerto algunos compañeros, el mismo 73, en septiembre. Bueno, a todo esto, transcurrido algunos meses, Rolando
vuelve a Chillán en diciembre del 74 y es tomado prisionero, ¿ya? Pasado a la cárcel pública. Diciembre del 73. Perdón, en diciembre del 73, sí. Oportunidad que tuvimos, la ocasión de irlo a ver nosotros con mi madre. Estuvimos en la cárcel, lo fuimos a ver, no habían cargos contra él, por lo tanto se suponía que lo iban a dejar en libertad. No fue así, pasó Pascua y Año Nuevo adentro y nosotros lo esperamos en la casa de él, en Isabel Riquelme, con su esposa, ¿ya? Luego nos devolvimos a Concepción y nos enteramos de que él iba a ser dejado en libertad más o menos a mediados del mes de enero del 74. Estaba exonerado ya, lo habían dado de baja del trabajo, por lo tanto no sabía, se estaba planificando que seguramente iba a tener que salir de la zona por su condición. También fue un poco ingenuo pensar de que iba a continuar en el trabajo político clandestino, pero la realidad fue otra, en definitiva. El enemigo era muy poderoso, como digo, y tenía los medios, los recursos, la infraestructura, tenía todo. Tenía el poder, tenía las armas, tenía todo a su favor. Y eso funcionó muy bien y lamentablemente culminó con la detención de prácticamente todo el MIR, todas las fuerzas de resistencia que habían, algunos sobrevivientes. Pudimos contar la verdad, otros no, otros se quedaron. ¿No? El día en abril nos enteramos a raíz de la caída de debo decirlo, de uno de los dirigentes máximos del MIR, secretario general, dirigente de papel, diría yo en este momento, que lamentablemente se quebró y entregó toda la información, y con esa información llegaron a Chillán. Y mi hermano Oscar envió inmediatamente a mi hermana a alertar a Rolando de que el próximo iba a ser él, porque si estaba entregando, estaba colaborando, así fue, lamentablemente. O sea, en esos momentos era muy duro y había que calificar, digamos, la traición. Era traición en ese momento, porque el MIR no se asilaba, no se rendía, no sé. Entonces el compañero que entregaba traicionaba, quizás ahora en otro contexto podría perfilarse en forma distinta, pero sigue siendo traición. Y eso no hay duda, lamentablemente. Su legítimo derecho de salvar su vida, quizás la de su hijo, la de su compañera, tuvo que entregar a algunos compañeros, que en este caso fue mi hermano y otros. Y la suerte selló. Entonces mi hermana vino a Chillán, llegó el día 21. En ese tiempo no estaba el WhatsApp, no había teléfono, no había Google, nada, no había los medios, como no había teléfono incluso. O sea, quiero decir de que mi hermana llegó 2 días después de que habían tomado a Rolando. Rolando alcanzó a alertar a su mujer de que si no llegaba era por tal situación, y eso se supo. Después, afortunadamente, se dio conocimiento de eso. Lamentablemente, el temor, el miedo, su compañera no nos avisó a nosotros para iniciar las primeras acciones de búsqueda hasta los primeros días de mayo. Ya Rolando había sido ejecutado el día 27 de abril, después supimos todo eso. Entonces, tardíamente comenzamos con los recursos de amparo, con todas las diligencias iniciales para buscarlo, ¿ya? Todo lo que hacíamos ya no servía por la vida de Rolando, porque ya lo habían ejecutado. Y así fue, digamos, como nos involucramos en esa búsqueda. Claro, hay un camino muy largo que se inicia
El año 74, en mayo del 74, con las primeras acciones legales, digamos, de presunta desgracia, recurso de amparo, mi hermano se estaba titulando, ya se había titulado recién, mi hermano mayor de abogado. Entonces, él fue el primero que comenzó con esas acciones, porque en ese tiempo era muy, muy delicado y complicado hacerlo. Era muy difícil buscar a un hermano, un familiar, más aún cuando se suponía que estaba en este actuar, ¿ya? Y bueno, yo lo acompañé como hermano menor, me involucré en todo esto, en la búsqueda, las primeras acciones y de ahí para adelante hasta el día de hoy. Entonces ha sido un largo camino de, entre comillas, verdad y justicia que ha tocado muchas puertas y que se han cerrado, y lamentablemente hasta el día de hoy estamos en tribunales de Concepción con una causa que lleva el ministro Carlos Aldana, que lamentablemente no ha tenido, digamos, como una de las tantas causas, no ha tenido la eficiencia o la eficacia que uno pudiera pensar y proyectar a esta altura de la vida, cuando ya estamos, entre comillas, en democracia. Todavía persistan los poderes fácticos, tanto en tribunales, en los ministerios, en los gobiernos de turno, en los consejos de defensa del Estado, etc. Afortunadamente, cuando se comenzaron las diligencias con Rolando, la juez suplente dio orden de levantar el cuerpo de Rolando el día 28 de abril del 74. Y se practicaron diversas diligencias de investigar. Obviamente no fructificó, no prosperó, porque definitivamente eran los mismos individuos que estaban detrás de los crímenes, ¿ya? Pensar en la policía de investigaciones o otra instancia que quisiera eso, después me di cuenta yo, eran personas que trabajaban en el Servicio de Inteligencia Militar, en el Central de Inteligencia Regional. Incluso algunos fueron miembros de la DINA. Eso hay que decirlo claramente. La justicia chilena está al debe con las causas de detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Lamentablemente han hecho vista gorda, han sido silentes, cómplices, y eso conmueve a cualquier persona, y no debiera ser así. Cuando decimos y queremos repetir un nunca más, el nunca más es muy frágil, el nunca más es muy fácil decirlo, pero es muy difícil sostenerlo, porque están las formaciones militares tras todo esto, que en cualquier momento podemos volver a repetir un momento histórico indeseable como fue el año 73 de golpe. En esos años se luchó mucho en el tema de la carrera de asistente social. Bueno, él siendo uno de los primeros alumnos hombres, y él tenía un grupo también con los hombres, me acuerdo de Patricio Buleme, Pato Varela, etc. El mismo compañero que el Flaco Ugarte, ¿ya? También Beatriz, compañeras que fueron ejecutadas también, y que ellos participaron de una instancia unitaria en la universidad, que fueron el secretariado de la escuela de asistentes sociales, ¿ya? Tenían un proyecto distinto en el cual la carrera se involucraba, no como funcionario, sino que se involucraba en el contexto político, social, ¿ya? De poder resolver temas centrales en el ámbito social y político. Entonces quebraron esquemas y propusieron diversas iniciativas en esa coyuntura, ¿ya? Entonces el tema es, por un lado, el estudio, la formación académica, pero también para qué se van a ocupar esas herramientas en términos de la sociedad. ¿Cómo me involucro yo en esa cadena? ¿Ya? Eso es fundamentalmente.
terminar este encuentro, creo que no podría dejar de mencionar un pequeño poema que escribía mi hermano y compañero, así lo denomino, que sintetiza un poco todas las penurias. Hermano y compañero, ¿cuánto tiempo te buscamos? ¿Cuánta ausencia transcurrida? ¿Cuántas lágrimas derramadas? ¿Cuántos sueños mutilados? ¿Cuánta tristeza sobrevive? ¿Cuán terrible despedida que desgarró a nuestra madre que parió tu vida? Respuesta para ella no existía. De pura pena ella te seguía. ¿Cuánta falta nos has hecho? ¿Cuánto horror y miseria soportaste? ¿Cuán injustos, inhumanos, verdugos crueles apagaron tu hermosa vida con sus manos? No sabían que ellos morían y tú trascendías. Cuán fecundo fue tu amor en esta corta travesía, que en ausencia prolongaste nuestras vidas. Fuiste luz, ejemplo y nuestro guía.